La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de familia de gracia. Tenemos que estar alegres. Las canciones en realidad nos hacen reflexionar. Uno como que se va para adentro. Pero la alegría o la tristeza o las lágrimas son justamente de eso, de alegría y de esperanza. Porque el cristiano tiene esperanza. La gente del mundo no la tiene. El cristiano tiene fortalezas para enfrentar esta vida. La gente del mundo no la tiene. Esa es la gran diferencia. La diferencia entre un cristiano y uno que no es solamente una simple opinión de diferencia. No es solamente son diferentes creencias. La diferencia de un cristiano y uno que no es que el cristiano es una persona, es una nueva creación, es una nueva criatura, es algo totalmente diferente. No es cualquier ser humano, es uno transformado. Esa es la gran diferencia en lo que hay, no solamente unas simples opiniones o simples creencias. Hermanos, quiero que busquen por favor en 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo es la última carta que escribe Pablo. Pablo, preso en Roma, estaba en los últimos momentos para que el verdugo romano lo sentenciara. La pregunta es, ¿qué escribiría usted sabiendo que le quedan poco tiempo de vida? ¿Qué escribiría usted? ¿Qué escribiría yo sabiendo que nos quedan pocas semanas de vida? Bueno, vamos a escuchar eso. Vamos a escuchar lo que Pablo escribe en sus últimos momentos. Pablo había perdido amigos, estaba preso en un calabozo romano, a punto de fallecer. Y estas son como las últimas palabras que escribe. La segunda de Timoteo es la última carta que escribe Pablo en su ministerio. Y dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pablo tiene este hijo espiritual que se llama Timoteo. Todas las imágenes que tenemos acerca de Timoteo es que era un jovencito, probablemente de 16, 18 años, aunque en la cultura judía, después de los 12 años, ya era un adulto. Por lo tanto, él escribe a un hijo espiritual, pero también a una persona que ya estaba entendida en lo que es el Evangelio. Y Pablo comienza así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Parece una contradicción, ¿no? Esforzarse en algo que es gratis. Porque la gracia es gratis, la da el Señor, la da Dios. Pero ¿qué significa eso de esforzarse en la gracia?
¿Qué quiere decir Pablo o qué quiere decirle a Timoteo que significa esforzarse en la gracia? La palabra esforzarse que sale ahí es en dinamo, que tiene que ver esta raíz de dinamos, de poder, como empoderarse, como fortalecerse, como de echar mano, como vivir en. O sea, toma la gracia como algo tuyo. Toma la gracia, confía en la gracia, toma esta. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia nosotros decimos que es este don de Dios, que uno siempre dice, gracia la asocia a salvación, que como por gracia soy salvo, como que la gracia lo único que hace es darte salvación. Y no es así. La gracia tiene un montón de recursos para el ser humano. De hecho, el libro de Efesios, en su mayor parte, habla de los enormes beneficios que tiene el cristiano. Lo hemos estado leyendo, ¿no? Los enormes beneficios que tiene el cristiano. Los enormes recursos que tiene el cristiano, que es a través de la gracia. ¿Cómo tomamos eso para nosotros? ¿Cómo tomamos eso para nosotros? ¿Cómo nos fortalecemos en eso? ¿O por qué debemos fortalecernos en eso? Bueno, porque es importante, porque la vida es tremendamente compleja y Pablo va desarrollando todo este tema de por qué debemos fortalecernos en la gracia, de por qué tenemos que considerar la gracia, de por qué tenemos que transitar en esta vida solamente a través de la gracia. Y dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nuevamente el contexto, últimas palabras de Pablo, él estaba pensando en que el Evangelio no se puede terminar, tiene que esto extenderse. Son las mismas palabras de Jesús, que teníamos que hacer discípulos. Es el mismo sentimiento que tiene Pablo de escribirle a Timoteo de esta necesidad de que el Evangelio siga siendo predicado, pero no por cualquier persona. Cuando dice ahí fieles, ¿a qué se refiere? Bueno, la palabra fiel tiene que ver con ser fidedignos, ¿no? Ser fieles a la palabra, ser leales a la palabra, no cualquier persona. Bueno, él también estaba pensando en todas estas problemas que siempre tuvo la iglesia, estos enemigos que siempre tuvo la iglesia, que son estas ideas, ¿no? Estas ideas que se tratan de meter dentro de la iglesia para distorsionar lo que es el Evangelio. Por eso le pide a Timoteo que pueda ubicar a hombres que sepan qué es lo que es el Evangelio para que estos lo puedan predicar fidedignamente, no alterado, no con cosas que puedan perjudicar. El Evangelio es simple, pero tremendamente profundo. Dice, estaba pensando justamente en que el Evangelio no puede estar encerrado y tiene que ser predicado por hombres con ciertas podríamos decir, y que tuvieran fidelidad. A eso se refiere, ¿no? Después de esto, desarrolla o nos trae a la imagen tres ideas, tres metáforas que hablan acerca del soldado, acerca del atleta y acerca del labrador. Nos coloca Pablo en nuestras mentes tres imágenes que tenemos que considerar si vivimos en la gracia. El transitar del cristiano es difícil, ¿no? Y dice aquí, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No solamente debemos ser un buen soldado, o sea, no solamente debemos ser un soldado, sino que debemos ser un buen soldado. ¿Cuáles son las características de un buen soldado? Es que sufre penalidades. Un buen soldado sufre penalidades. ¿Cuáles son las penalidades que sufre el cristiano? ¿Cuál es el padecimiento del cristiano?
¿por qué el cristiano padece? Bueno, a lo menos por tres causas. Una son las cosas que nosotros tenemos a diario. En nuestra vida diaria, en nuestro caminar diario, tenemos a lo menos tres cosas a considerar. Uno, son las propias de cualquier otro ser humano. Nos enfermamos, tenemos que levantarnos temprano para ir a trabajar, tenemos que estudiar, cosas que cualquier ser humano tiene que hacer y que eso es el padecimiento normal de cada uno. Por ejemplo, los que tienen algún tipo de enfermedad tienen que ser responsables con sus medicamentos. ¿Mm? Nosotros no podemos comer cualquier cosa porque tenemos que cuidarnos también. Bueno, eso lo padece todo el mundo. Lo padecen los cristianos y los no cristianos. ¿Mm? Tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer lo que corresponde, debemos pagar nuestros impuestos como cualquier persona. Pero además, nuestros padecimientos son con la tentación. El cristiano lucha contra la tentación, porque si no luchara no es cristiano. En nuestro transitar diario siempre somos expuestos a esto. Hay tentaciones diarias. Y el cristiano tiene que considerar eso, porque a través del Espíritu Santo generan estas alertas, estas como luces rojas. Cuidado, no andes por ahí, no hagas esto, no pienses esto. Son las luchas habituales que como soldados nosotros tenemos que tener claras. Pero también está nuestra identificación con Cristo. Como cristianos obviamente nos identificamos con Cristo, pero eso trae problemas. Dice, en el mundo tendréis aflicción, así dice su palabra. No es que por si acaso van a tener aflicción. Jesús considera como una realidad. El ser humano o el cristiano va a padecer por él, porque sufrimos por nuestra identificación con Cristo. Segundo, dice, somos un buen soldado porque nosotros militamos. La palabra militar significa al soldado que está en servicio activo, no el soldado que es reservista, el soldado que está en servicio activo. Todos los cristianos somos un soldado que está en servicio activo siempre. No hay vacaciones para el cristiano. El cristiano está en la milicia y no puede salir de la milicia las 24 horas, debe estar allí. Dice, ninguno, el que milita, ninguno se enreda en los negocios de la vida. La palabra ahí que sale ahí, enredar, es como involucrarse, es como estar atrapado por estos negocios de la vida, por estas tentaciones, ¿no? Que llegan a tu vida y tú te enredas en ello. ¿Cuántos predicadores del Evangelio han sido enredados en los negocios de la vida y ya perdieron el norte? Muchos relacionados con la parte económica, muchos relacionados con infidelidades, muchos relacionados con la fama. Los negocios de la vida, a eso se refiere Pablo aquí. No te enredes, no te mezcles, que no te atrapen estos negocios de la vida. Y además dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sin duda, el soldado es responsable. Sin duda, el soldado obedece órdenes. Pero aquí es por agradar al quien nos manda. No es por obligación. El buen soldado no es por obligación. Es por el deseo de agradar a quien es superior a nosotros. Si decimos que somos cristianos, nuestro superior jerárquico, por decirlo así, es Cristo. Él es el que decide, Él es el que manda, Él es el que ordena, y nosotros lo hacemos con todo agrado, con todo agrado. Él lo merece todo. Dice, y esta es la segunda imagen, dice, y también el que lucha como atleta, dice, no es coronado sino lucha legítimamente. Y yo me acordé de todos estos casos de doping
o de uso de sustancias de muchos atletas, hay una sustancia que se llaman anabólicas, que son las que generan musculatura, son las que generan mayor masa muscular. Y uno se pregunta, ¿por qué este atleta usa ese tipo de productos o ese tipo de fármaco? ¿Cuál es el sentido? Bueno, para ahorrarse tristeza, para ahorrarse trabajo, para evitar sufrimiento, porque el atleta tiene que levantarse todos los días a correr. El atleta está pensando en la meta, todos los días se esfuerza en lo físico, corre todos los días, deja tiempo, no come ciertas cosas justamente para ser mejor y para lograr la meta. En cambio, el que usa sustancias, y esto es en realidad los que usan estos medicamentos o uso de sustancias psicotrópicas, son justamente para evitar el dolor de la vida, para evadirse de la vida, para no sufrir. La gente no quiere sufrir. La gente aborrece el sufrimiento, no quiere pasarla mal. Por eso usa este tipo de drogas. En nosotros no. Nosotros, dice, lo hacemos legítimamente. Y eso significa de acuerdo a la norma. Ser legítimo es de acuerdo a la norma, es de acuerdo a lo que Dios dice. Nuestra forma de actuar no es de acuerdo a lo que nosotros creemos, es de acuerdo a lo que Dios dice. Ese es nuestro parámetro, es por lo cual nosotros nos guiamos y lo hacemos legítimamente. No evadimos las cosas. Y si hay que sufrir por la causa, lo hacemos. A eso se refiere el texto. Y el texto está justamente en relación a la gracia. ¿Cómo nos conducimos nosotros con la gracia? El ser cristiano, decíamos, que trae todos estos problemas, todas estas situaciones, esta adversidad de la vida. Dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y esto habla de trabajar duramente. Hoy día existen máquinas, qué sé yo, como para poder plantar. No, esto habla de que con las manos tú tienes que esforzarte duramente para obtener el fruto. Significa sacrificio, significa estar atento, significa no despreocuparse de una planta, no despreocuparse de un árbol para que dé el fruto correcto. Eso significa estar preocupado, estar trabajando duramente, estar dispuesto. De eso está hablando Pablo y le está comunicando esto a Timoteo. Tiene que ser así, como un soldado, soldada, como un atleta, como un labrador que está pensando justamente en que no importa el sacrificio, lo importante es que el fruto llegue a tiempo, en que la cosecha pueda ser abundante. En eso está pensando el labrador. Y yo me pregunto si todo esto realmente vale la pena. Todo esto, este sacrificio, ¿realmente vale la pena? Porque el cristiano debe morir. El cristiano debe morir a lo suyo. Porque solamente lo que interesa es lo que el Señor dice. Pero la pregunta es, ¿realmente vale la pena? Y Pablo dice así, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acordémonos de Jesucristo, vale la pena, claro que vale la pena. No existe mayor causa, no existe mayor honor, no existe nada que servirle al propio Jesucristo. No existe nada mejor en la vida. No hay nada que pueda compensar eso. Si el Señor lo llamó, es una alegría, como decía la Gigi. Debemos llenarnos de gozo,
No importa lo que venga, lo que pasa en esta vida es momentánea. Pero lo que ofrece el Señor o lo que no ha ofrecido el Señor es mucho mayor. Esto, hermano, es más que nosotros. Esto es mucho más grande que nosotros. Esto del Señor. Y dice además, también veamos lo que pasó con Pablo. Dice, yo sufro penalidades, hasta prisiones, pero él entiende, dice, que la palabra no está presa. La palabra se expande. ¿Y cómo sabe él que se expande? Porque se convierte gente. Dice ahí que los que están, dice, por amor a los escogidos. Él sabe que existen escogidos. Él va hacia ellos y ve cómo se convierte, cómo la palabra es eficaz. Lo más importante, hermanos, es que hay gente afuera que necesita de una palabra. No importa el sufrimiento, no importa lo que nos digan, no importa lo excluidos que podamos estar en algún momento por causa justamente de la palabra. Lo importante es que hay personas afuera que necesitan del Señor. En eso estaba pensando Pablo. Ni siquiera estaba pensando en él. La perspectiva de él nunca fue mirar, él siempre miró que todas las aflicciones eran mínimas, pero todas las bendiciones él las maximizaba. Para él su visión era que todo lo que pasaba, él estaba encarcelado, él era torturado, de hecho le estoy contando que poco tiempo después fue ejecutado, pero todo lo que él miraba era mínimo, era extremadamente mínimo, no tenía parangón con las bendiciones que recibía del Señor. ¿Y cuáles eran sus bendiciones? Era que él iba a los gentiles, les predicaba y la gente se convertía. Mire qué simple. Pero para él era un tremendo orgullo que el Señor se haya fijado en él para hacer ese trabajo. Qué tremendo. Yo creo que ese justamente es el evangelio que se ha perdido hoy. Ese tipo de mirada. Nadie quiere sufrir. De hecho, se colocó esta teología de la prosperidad que para Pablo la echa por el suelo en estas pequeñas palabras, con estas pequeñas palabras. Para Pablo no existía la teología de la prosperidad. Él entendía, claro, que el sufrimiento era parte de lo que el Señor te ofrecía. Y Él lo llena todo. Él lo llena todo. Pablo además termina con esta poesía, diría yo. Dice, palabras fieles esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Hermano, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es la esperanza de cada uno de nosotros? ¿El hacer el trabajo para que nos vaya bien y tengamos un sueldo a fin de mes? Esa es nuestra esperanza. El poder tener una casa acogedora, el tener un vehículo. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es lo que nosotros esperamos de la vida? Que nuestros hijos crezcan, vayan a la universidad. Esa es nuestra esperanza. Bueno, para Pablo no era así. Pablo veía la esperanza solamente en Cristo, en lo que Él ofrecía, en lo que Él tenía. Él sabía que Él iba a morir, pero Él sabía que Él iba a vivir con Él. Él sabía que iba a sufrir y había sufrido todo este tiempo, pero sabía que con Él iba a reinar. Y estos sufrimientos siempre iban a ser pasajeros. Dice también, y si le negáramos, Él también nos negará. Esa es una frase que también dijo el Señor. Pero si fuésemos infieles, si en algún momento nos caemos, Él es fiel. Él es fiel. Él no nos deja. Él permanece fiel. Porque Él es fiel no a nosotros. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra.
Él dice que no nos va a dejar. No, es por amor a sí mismo que no nos deja. Por eso Él no puede mentir. Porque dice ahí, porque Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, yo creo que hoy día visiones como esa, justamente hablando del libro de Efesios que nos toca enseñar en los días martes, ¿no? Iba caminando después de haber leído justamente lo que me tocaba entregar y decía, oye, este es un evangelio que no existe hoy. Este es un evangelio totalmente diferente a lo que uno ve habitualmente. Pareciera ser un evangelio en extinción. Y básicamente es el evangelio. No existe otro. Es el evangelio. Por lo tanto, hermanos, yo creo que tenemos que considerar las palabras. Nosotros pasamos tiempos difíciles, pero tenemos que pensar en el Señor. Él es nuestra alegría. Él es nuestro contentamiento. Él es nuestro gozo. Solamente Cristo. Las cosas que pasen, hermano, ¿qué importa si tenemos salvación? ¿Qué importa si reinaremos con Él? Si hay una enfermedad, ¿qué importa? Lo tenemos a Él y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Que el Señor les bendiga. Tengamos un momento de oración. Démosle gracias al Señor. Padre glorioso, en esta hora queremos agradecerte, Dios Todopoderoso. Gracias por cada uno y esperamos, Señor, que hoy día Pablo y tú, Señor, nos enseñes, Padre bendito. Que tengamos una mirada, que tengamos una perspectiva de acuerdo a lo que tú dices que debe ser la vida. Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, a entender. Señor, nuestros padecimientos son mínimos y son solamente porque tú así lo permites, Padre Santo. A algunos nos llega más, a otros menos, pero cada vez que estemos en este tiempo de dificultad, es un tiempo de enseñanza para cada uno de nosotros como cristianos. Tú nos enseñas, Dios mío, Señor, a través de la vida. Y te agradecemos, Padre bendito, porque el amor viene consigo la disciplina, Padre Santo. Dios Todopoderoso, gracias por tu disciplina. Gracias por tu corrección. Gracias, Señor. Te pedimos que sea mucho más incluso para nuestras vidas cuando no están bien. Padre, en esta hora, ayúdanos, Señor, a comprender, como dice aquí la lectura, que tú mismo, Señor, nos enseñes. Que tú mismo, Señor, Padre Santo, dediques tiempo para que nosotros podamos comprender. Que tu revelación, Dios mío, Señor, llegue a nuestras vidas. Gracias por todo. Te lo agradecemos en tu nombre. Amén. Amén.